con tu espíritu, algo de eso. Este, Con tu espíritu. arrancamos con el capítulo del día de hoy, que vamos por el capítulo número 6 de Café Design, y vamos a estar hablando de las cosas que uno puede hacer cuando no sabe muy bien por dónde encarar un trabajo del que no sabe mucho, del que no conoce mucho del tema. Este, que es una situación que creo yo que siendo diseñadores nos pasa seguido, porque no es que trabajamos en una sola cosa, sino que generalmente y a medida que va pasando el tiempo, uno se encuentra cada vez con proyectos más distintos, más diversos, a no ser que estés todo el tiempo dentro de una empresa, pero es raro hoy en día. Claro. Amagaste, Facu, así que No, digo, a ver. eh, ¿querés contar un poco vos? no, pues sí. Yo estaba pensando un poco lo que comentábamos de exactamente eso, ¿no? Siendo, hay como dos grandes divisiones, entre comillas, no divisiones, pero dos grandes perfiles. El quien trabaja en una empresa y tiene un producto, por ejemplo, o el que trabaja freelance o en una empresa con diferentes proyectos. Entonces, en la primera parte, digamos, el que tiene un producto o un proyecto, le, quizás le cuesta un poquito más de tiempo entender todo el proceso, pero una vez que lo engancha, ya se siente como en su salsa, ¿sí? Y no, no necesita aprender mucho de cero, de cosas nuevas, a menos que sean diferentes aspectos del producto que quiera llevar a poner. Pero una vez que tiene dominada la industria, casi como que ya está. Ahora, normalmente es muy raro eso. Digamos, siempre, aún en las empresas establecidas, siempre están tratando de innovar y hacer cosas nuevas, valga la redundancia, y eso hace que necesites reaprender o desaprender y volver a aprender cosas. Desde el punto de vista de un freelance o quien está en una industria nueva, de pronto, como hablábamos ayer, vos comentabas algo del sector del agro o diferentes sectores que por ahí no son, el término sería masivos o que la gente puede llegar a utilizar una aplicación común, hay que aprender casi de cero. Por ejemplo, en el caso que yo siempre comento con la aplicación de Kufia, de Abelardo Kufia, que es algo que no tiene un usuario genérico, es un dispositivo muy específico que está centrado en un target de usuarios muy específico, lo utiliza gente muy específica, que no es lo normal. Y encima de eso es un dispositivo completamente específico desarrollado por el departamento de ingeniería de la empresa, por lo que no es una tablet o un teléfono donde se le instala una aplicación que bajas de un App Store. Es algo completamente específico y tenés que aprender de cero todo. Todo. Y más si no sos por ahí del ambiente del campo, como me tocó a mí. Yo llegué y tenía muy poco conocimiento, por más de que vivo a las afueras de Córdoba, el sector del agro me era Vivís en el completamente... campo. Claro, el sector del agro me era completamente desconocido y tuve que aprender qué se necesitaba de esa aplicación, cuál era el objetivo de negocio, cuál era eh, el ambiente en el cual se iba a utilizar, cómo se iba a utilizar, qué sistema operativo se iba a utilizar, qué capacidades técnicas tenía el aparato que lo iba a correr esta aplicación, porque es importante, como comentaba Nico en los capítulos anteriores, que pueden ver los capítulos anteriores, de esta pareja que salió a navegar y se tuvo que armar todo digamos, aplicaciones propias, porque era complejo utilizar Photoshop en sus computadoras, por ejemplo. Bueno, y esto es más o menos similar, o sea, teníamos un dispositivo que tiene la tecnología de hace varios años, que cuando se empezó a trabajar en esto, y técnicamente no me permite, por ejemplo, transiciones o efectos. Entonces tengo que optimizar casi al milímetro, por así decirlo, todas las posibilidades técnicas visuales que vaya a implementar
en el aparato o en la aplicación porque no puedo utilizar más memoria de la que el aparato tiene, que es muy poca, por ejemplo. Te hago una pregunta, Facu. Fiaca. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención y te atrajo de lo nuevo que tuviste que aprender? Lo que vos decís, mirá vos y está bueno para aplicarlo en otro proyecto o en otra cosa. Me hizo simplificar. A ver, uno llega a una aplicación y dice, acá voy a hacer FOA. Y no, papu, tenés que simplificar todo, Esto no es casi coca, papi. no, claro, sin efectos, sin animaciones, sin transiciones, por ejemplo, no puedo aplicar sombras en una caja, por ejemplo, no puedo aplicar sombras porque es la tecnología que usan los chicos por el momento, que más adelante ya se está viendo en optimizarlo o en actualizarlo, mejor dicho, para más adelante, pero actualmente no permite, o sí permite, pero consume mucha capacidad de procesador. No puedo hacer una sombra, por ejemplo, un blur para esas sombras tan lindas que tiene, por ejemplo, que despegan del fondo el Material Design. No se puede, entonces va plano. Sí. ¿Y cómo hacemos para diferenciar diferentes? Bueno, todo eso tuve que aprender y la verdad que, a ver, no es que lo tenés que aprender, pero tenés que ver cómo aplicás lo que ya conoces en un caso práctico donde tenés que optimizar al máximo en este caso. Por ahí hay otros casos que no hace falta optimizar y tenés que aprender todo de cero de nuevo, pero en este caso fue así muy llamativo el cómo se necesitaba prácticamente optimizar a full, como si fuera una aplicación de hace 5 años atrás. Porque el equipamiento estaba planificado y comprado y se está utilizando el mismo equipamiento de hace 5 años atrás. Así que eso fue bastante grande el desafío. ¿Y ustedes? Y no hay posibilidad de actualizarlo, eso, ¿no? Sí, de hecho ya se están trabajando con proveedores de tecnología de afuera, porque se importa todo. El tema es Y, que... y ni, es y que ni que se- hubiese ocurrido una pandemia mundial, ¿o no? Que te sí, tragó todo. y el cambio, y el cambio de las reglas económicas, como una vez más en este país, sin entrar en política y en economía, este país es siempre una caja de sorpresas, aún dentro de un mismo periodo de gobierno. Las cosas cambian todo el tiempo. Entonces, hay que proyectar muy despacio y muy sensatamente porque las cosas pueden ser complejas, sobre todo cuando hay que importar la mayoría. Hay que importar placa, hay que importar micro, bueno, y Display. diferentes cosas más. Display, por supuesto. Entonces, el display en el cual yo trabajo es de 800 por 600 a 72 ¡Qué dpi. divino! 72 dpi. Y 16 bits, imagino, como mucho. Claro, Y, es como mucho. y con la, Como mucho. y con la tipografía, ¿cómo haces? Porque supongo que, que necesitarás algunos tamaños relativamente Estándar. chicos. Me imagino que una interfaz no debe ser muy sencilla la interfaz esa. Y tenés muy poca resolución Sí, para irte a cuerpos muy chicos, ¿no? claro, exactamente. No me puedo ir a cuerpos muy chicos, tampoco puedo utilizar fuentes o tamaños muy grandes porque se me acaba el espacio. O sea, si vos te pones a Claro, pensar, claro, no me entra todo en Y el 800 por 600, pero claro. bueno, es complejo. encima, imagino que debe tener como cierta complejidad de uso también, por lo tanto, o separás Sumamente. en, claro, o separás en muchas vistas las funcionalidades, Sí. no sé, porque Sumamente complejo. Aparte porque es algo tan específico que a veces ni siquiera el que lo usa sabe todo lo que puede hacer con la máquina. Los chicos de ingeniería en Marco Juárez, bueno, obviamente el dueño tiene tiene un laberinto increíble de cosas en su cabeza y está al tanto de todo. Es una de las, no es una de las pocas personas, pero es una de esas como todos los personas founders. Claro, pero el tipo sabe de lo que habla. ¿Viste? Vos por ahí tenés Un founders. buen founder debe saber lo que habla, sí. Claro. Claro, pero un co-founder o lo que fuera, generalmente uno sabe y el otro administra, por ejemplo, ¿no? Ah. Viste que generalmente bueno, Se complementa.
Este señor tiene en la cabeza todo, ¿sí? Y conoce, o sea, él es el dueño de una empresa, pero tiene mucho conocimiento de qué es lo que hace cada una de las fases en el campo con su aplicación. Entonces, él y la gente que está por debajo, el equipo de ingeniería en Marco Juárez y el equipo de desarrollo acá en Córdoba, han sido con los cuales yo he testeado el producto. Porque yo no, encima esa es otra cosa, yo no puedo ponerle un analytics que después recoja datos porque no se conecta, no está en internet la aplicación. Entonces, todo el Claro, uso... funciona offline. Claro. Entonces, ellos han sido mis conejillos de indias y con los que yo he probado toda la aplicación. No he podido ir al campo porque, o sea... Eso te iba a decir, ¿no probaste hacer algo más contextual de subirte a un tractor, por ejemplo? Sí, pero no en el uso de la aplicación. Sí fui a diferentes eventos donde me subí al tractor y vi el posicionamiento, el uso, cómo más o menos ellos manejan el equipamiento e incluso cómo es el movimiento y por qué a veces el dispositivo se tiene que agarrar, porque hay tanto movimiento en el campo que mientras se está usando el tractor, que no puede poner un botoncito de 26 por 26 y que le tenga que ensartar ahí, porque hay mucho movimiento. Entonces, Claro, porque hay mucho movimiento. O sea, ya desde la caja de por sí que debe tener movimiento el tractor, imagino que por ahí algún, no sé, campo, de estar en el campo, no es una superficie lisa, entonces ya se debe mover. Totalmente. Bueno, una de las cosas que tuvo, entre comillas, éxito o gustó mucho y nos sirvió mucho fue unificar todo el menú a la derecha de la aplicación y del dispositivo. Porque el dispositivo se usa a la derecha, porque yo diría que el 99,99% de los tractores tiene la puerta a la izquierda. Entonces se suben por la izquierda. Y ojalá no tenga zurdos. No, si estás en Inglaterra por el otro lado. Ahí no sé, hasta allá no llegan a Europa, pero no sé a Inglaterra. De todas maneras, digamos, el zurdo incluso se sube por el mismo lugar, maneja y todos los caños que llevan internos para conectar diferentes pantallas, porque hay un montón, no solo esta, están a la derecha. Entonces, si tienen que hacer algo y se mueve mucho, agarran el costado, ¿sí?, del dispositivo, lo agarran y con el dedo, ¿sí?, empiezan a manejar el menú. Entonces, habiendo unificado eso a la derecha, fue como, bueno, facilitó mucho la interacción del usuario. O sea que la otra complejidad que tenés es que se usa con una sola mano, o sea, no es que se usa con las dos manos. Sí o sí con una sola mano. Sí. O sea que ahí sí. la ley de Fitts, ley de Higgs, todos juntos, vienen todos juntos eso a ayudarte. No es necesario utilizarlo con las dos manos porque no se está tipeando normalmente. No, bueno, pero igual no hay un zoom, no hay claro, pitch, no tenés un multitouch, no tenés nada. Entonces, bueno, pero bueno, digamos, el hecho de estar en una industria. A la vieja época de BlackBerry. Claro. Me imagino tipo interfaz de cajero automático, pero los cajeros automáticos viejos, ¿vieron? Que eran tipo bien con la tipo... No es tan así, es más como un cajero automático, bueno. pero nuevo, digamos. Pero, a ver, el tema es, ¿cuál es lo básico de aprender en una industria donde no tenés conocimiento, de pronto sos el nuevo y tenés que hacer preguntas? Preguntar. Y ver, por ejemplo, como Gastón decía ayer, un poco en la charla previa que teníamos, ver quiénes son los referentes, ver cómo otros se sitúan en la misma industria y por ahí cuáles son las ideas que te van surgiendo de ver esta gente que por ahí puede ser referente o no. Bueno, y charlar y preguntar. O sea, es muy normal que estemos trabajando en una industria donde no tenemos conocimiento, gran conocimiento. Sí, podemos llegar a tener una idea, pero es muy normal que tengamos que aprender casi de cero. Y por ahí ese es un poquito el desafío, ¿no? Pero fíjate un par de cosas que saco como conclusión de todo lo que dijiste. O sea, porque es cierto, o sea, uno como diseñador y tanto que se habla de la empatía y de ponerte en el lugar del usuario y no sé qué,
Pero la realidad es que en tu caso, por ejemplo, eras un total neófito de eso, de un montón de términos que imagino que no entendías y de necesidades que tenían, y de que estabas totalmente, disculpe en francés, pero estabas totalmente en pelotas, digamos, no tenías ni idea. Entonces tuviste que aprender. Y nadie te enseñó a vos a diseñar, a ajustar la tipografía, sino que tuviste que aprender de hardware que tenía el tractor, el uso que le daban los tipos, los momentos en los que usaban, esto que decís que se usaba con una mano en vibración, que tenía situaciones de luz de día, situaciones de Claro, noche. O sea, son un exacto. montón de cosas que vos tuviste que aprender de estar en contacto con la gente que labura día a día con esa interfaz. O sea, por ahí muchas veces, exacto. perdón que te interrumpa, pero para Sí, sí, terminar de cerrar, a veces yo veo que se enseña, porque me ha tocado enseñar, de ver programas de enseñanza o leer job descriptions en donde se habla y se cartelea en el sentido de trabajo interdisciplinario, y a veces como que también hemos debatido sobre UX hasta dónde llega, y la realidad es esta, o sea, cuando vos hablas de diseño digital, que estás solucionando algo, un equipo interdisciplinario no solamente es un frontend, un backend, un diseñador, un PM y un Scrum Master o lo que sea, es como que podés llegar a toparte hasta con un tipo que maneja un tractor, o sea, y lo tenés que incorporar a tu equipo, o sea, porque lo tenés que tener en cuenta a la hora de diseñar. Porque si no, te pones en un plano de suponer un montón de cosas Sí. que después termina pasando de que no aportas nada, o sea, simplemente es una interfaz que por ahí es visualmente linda, pero que no soluciona nada. Yo Uno creo de. Sí, perdón, déjame que cierro justo de lo que que, estaba dale, diciendo dale. Gastón. Los chicos de ingeniería de Marco Juárez y los desarrolladores de acá de Córdoba Ujú. han sido el primer feedback permanente y ellos fueron los que me pusieron un poco en nivel de qué es lo que se espera. Pero tampoco, yo recuerdo que las primeras semanas de lo que hablábamos con la gente de desarrollo, mucho de eso después se pospuso para más adelante porque cuando vos empezás a hablar en los primeros días de un proyecto, tenés un montón de esperanzas, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Vos sos el nuevo, llegás y te dicen, tenemos que hacer esto, 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 esto y esto, porque queremos llegar a esto. Pero eso es una etapa, digamos, casi ideal de lo que debería suceder. En el medio tenés que empezar a aprender un montón de cosas que te van a situar en dónde estás posicionado y cuál es la transición que tenés que hacer. Por eso digo, las primeras charlas generalmente son un montón de esperanzas juntas que después vamos a ver si se llegan a plasmar, pero al principio tenés que recorrer el camino de aprender y de diferentes, digamos, puntos de vista, diferentes integrantes de los equipos para que te puedan dar eso de tener, digamos, una visión más amplia. Y acá pasó eso. O sea, de hecho, me dijeron, te contratamos para hacer la versión 2, pero después de un año recién hemos lanzado la 1.5. Porque había un montón de cosas que necesitábamos cuando nos empezamos a dar cuenta de lo que necesitamos para llegar a esa versión 2.0, es el hardware y un montón de cambios que los chicos de desarrollo han estado haciendo, pero ya preparando para la 1.5, pero perfilando para más adelante. Sí que es un camino largo, hay que aprender todo. Luisito, ¿qué decías? ¿Qué ibas a decir, Luisito? No, yo creo que está bueno porque uno aprende un montón de cosas que uno dice, bueno, capaz que no lo pensabas ver en ningún tiempo, o decir, yo hice diseño, pero nunca lo ibas a ver. Creo que también está bueno aprender todo ese proceso y ampliar tu margen de ampliación de conocimiento, porque también terminás aprendiendo un poquito, como decía, de hardware, algo de software, algo de cómo tenés que implementar, qué es lo que se puede hacer, qué es lo que no se puede hacer, y creo que eso es diamante en bruto para uno. Sí, pero además de la industria terminás aprendiendo. O sea, imagino que el tipo que maneja el tractor Sí. te debe haber contado 1000 cosas de que les pasa en el campo ahí que vos no tenés ni idea. No sé, se te cruza una liebre y la pisaste. ¿Y qué hago? Tiro, no sé, un botón de pánico de pisé una liebre, tengo que parar la cosecha. O sea, pongo un ejemplo tonto, pero digo, puede llegar a pasar. Y además me imagino también la complejidad que debe tener el hecho de que sea offline. Eh, si de nuevo, si no trabajaron en la industria del software, hoy en día está bastante estandarizado y es bastante normal que haya una integración continua y un delivery continuo
Entonces las versiones son más rápidas y vos enseguida salís a producción con una versión nueva cuando tenés internet. Cuando no tenés internet, ese proceso es mucho más lento y es donde caes por ahí en un esquema más de cascada, waterfall, en donde una versión cerrada se tarda más en salir a producción. Porque después el otro no sé cómo se actualizan los tractores, eso, pero voy a recurrir a un chiste que decía un compañero mío en Edras, digo, que van con un disquete tractor por tractor para actualizar el software. ¿Cómo hacen eso? Sí. La cara. Actualmente, Va Facu con el pendrive. Claro, ¿viste? va con un pendrive, ¿viste? actualmente la versión 1.0 era así, sí. Los chicos Con un pendrive. de ingeniería, exactamente, y los distribuidores se les enviaban las imágenes en Claro, diferentes partes yo le decía en serio. del país y de Sudamérica y Europa, se les enviaba la imagen, ellos instalaban el pendrive y ven y Qué parto. ahora en la versión 1.5, una de las cosas que se trabajó fue justamente la actualización remota. Se tiene que conectar a internet por medio de un... ¿Tienen wifi los tractores? Me muero. No, Igual pero es que no es, tienen- ojo, no es un tractor, o sea, no son los tractores, es como una tablet que se Bueno, la pone tablet. y se pone en el tractor. Sí. Sí, digo, pero a lo que voy Claro. es que Terminal. vos esa La podés tablet, sacar, digamos. claro, la podés Claro. sacar, te la llevas a tu oficina en Sí, tu casa igual. en el campo Ujú. y tienen un dongle Wi-Fi que se conecta ahí y bajan las actualizaciones, pero Claro, eso te iba a recién decir, va a salir ahora en un mes. Te doy un ejemplo. Ahora, uno habla de hoy tecnología, los GPS de los autos, ¿cómo se actualizan? Por un memory card. No sé, No. ni idea. Sí, los autos hoy en No. día por los GPS de los autos te viene la memory card con el disco y lo tenés que actualizar al mapa. Porque es así. Lamentablemente hoy en día no tenemos la industria del software conectividad al 100%, bueno, salvo Tesla u otras grandes cosas que sí, que tienen wifi y que se enchufan cualquier cosa. Y te Pero juega un juego muchas, mientras. ¿eh? O, bueno, claro, Juega un mientras está juego cargando- mientras. mientras está Bueno, igual cargando el otro, estamos está hablando jugando. de una empresa que hace unos días mandó a 2 chabones 90 minutos al espacio, ¿no? Pero bueno. Claro. Si no tiene un wifi, ¿sabes qué? Sí, claro, si no la tienen un poco atada con Exactamente. esas cosas, estamos un poco al horno, pero bueno. Bueno, pero de lo que habla Facundo pasa hoy en día en la actualidad cuando querés De una. actualizar un auto o querés hacer un software de algo, lo llevas con un chip y te lo actualizan. Aparte porque en el medio del campo no hay señal de 4G, por más de No, que... olvidate. o sea, Sí, eso te iba a decir. La cuando complejidad llega- que tenemos es la Cuando cobertura llega la de- máquina, claro, cuando llega la máquina y estaciona y se va, porque hay algunas que no, que están las 24 horas, llega el reemplazo mientras está andando la máquina, se baja uno, se sube el otro y sigue, pero normalmente Movimiento. cuando llega, sí, casi un cambio de handball. Claro. Cuando, cuando No. llegan y se conectan, bueno, ahora se está trabajando para que incluso tengan una aplicación móvil que les sirva de puente para conectarse, ¿sí? Y poder hacer Internet. actualizaciones o incluso soporte compartiendo, digamos, Internet. información a través de la aplicación móvil. Pero bueno, todo esto ha sido ahora parte de este proceso que, como digo, se presentó en febrero a la prensa, al público, y hoy se entregó, por ejemplo, una versión para que ya se esté lista para producción en las próximas 2 semanas. Rezaremos por vos. Porque salga bien. Che, estás callado hoy, Nico. ¿Qué sucede? Está cansado del viernes. No. Estoy Igual muy estaba, cansado. yo estaba escuchándolo muy atento a Facu, pues la verdad me pareció como súper interesante el caso. Así Claro, que exactamente, ha de ser todo un exactamente. desafío. No, pero es como lo que veníamos hablando también. ¿Qué haces cuando no sabes? Es como que a veces yo creo que es importantísimo lo que dijiste, o sea, no pecar me gustó como dijiste, la de tener alineadas las esperanzas, es decir, primero tener muy en claro qué necesidad hay del lado del negocio, ¿no? Del lado y cuáles son las expectativas del trabajo de uno. Eso tiene que estar súper claro, antes de hacer nada, para mí. Y después entender y ser humilde con uno mismo de que uno no sabe de todo. O sea, y no sé, a mí me ha tocado trabajar en proyectos que he trabajado como en industrias grandes, he trabajado en lo que es clasificados, que uno dice, sí, un e-commerce. No, clasificados es diferente a un e-commerce y tiene necesidades distintas. He trabajado para banca digital,
que también ellos tienen un montón de términos que son súper difíciles de entender. Cómo se hacen los cálculos cuando corre un cron y le pega a una base de datos para actualizar los datos, que vos decís, sí, mostrame, no sé, el balance de tal cuenta. Y es como que no es moco de pavo eso, hay todos unos procesos que corren atrás que tienen una razón de ser, de que vos decís, ¿por qué corren un proceso a las 2 de la mañana que actualiza la base de datos? Bueno, hay toda una razón de ser, seguridad, etc. Y después, sí, tráfico también, o sea, sí, mitigan muchos riesgos, o sea, hay un montón de bancos que todavía tienen estructuras tecnológicas que están en sistemas que uno lo ve y dice, ¿cómo puede ser que tengas tu banco grande? Estoy hablando de bancos grandes, de Europa, no acá, de Europa. ¿Cómo puede ser que tengas tal cosa montada en tal tecnología? Y tienen una razón de ser. O sea, hay mucha seguridad y hay muchas cosas que vos decís, ¿por qué te complicaste tanto para hacer esto? Y es porque, en principal, el resumen de la respuesta es seguridad. Bueno, sí. perdón, ¿no? Cortito, con lo que tiene que ver American Airlines, hasta hace... Tienen en COBOL, mucho de lo que es tienen COBOL aerolíneas están y en COBOL. mainframe. O sea, Sí. mainframe. Quien no sabe qué es mainframe es como lo que se ve en las películas de los años 70 y 80, gran computadora así, todo, y terminales bobas donde se entra información. Actualmente, ese mainframe se suma a terminales inteligentes, pero la base de todo está en mainframe. Y a ver, American Airlines todavía lo tiene así. Hay gente trabajando acá en Córdoba, ya no sé si actualmente están, porque creo que hace poquito cerraron las oficinas, pero estaban... O sea, y no le vas a querer tocar nada, ¿no? Porque no, o sea, sí, vos podés tocar, pero tenés que entender que hay un proceso que va a ocurrir atrás. Y que probablemente no sea solamente cambiar una interfaz. O sea, probablemente tengas que educar a un montón de gente en un montón de cosas. Y que, nada, yo creo que ahí uno tiene que ser hábil negociando en entender qué entregable va a dar para que empiecen a tener una visibilidad de a dónde vos querés ir. Yo creo que si vos empezás por no, acá necesitamos hacer testing y no sé qué, y yo creo que te van a mirar con una cara de ¿y para qué me sirve esto? Entonces, yo creo que cuando vos te toca trabajar con algo así, te conviene empezar a hacer para empezar a demostrar resultados en entregables. Y después explicás de que, bueno, mirá, acá hice primero un wireframe, después fui por baja fidelidad, después todos los términos técnicos que a nosotros nos encantan, pero que la realidad es que por ahí gente que no es del rubro no entiende o no termina de entender. Entonces, como me parece que es meterle una capa de complejidad a un problema que no tiene sentido por ahí tanto. Pero no sé, y después en otro rubro en el que trabajé hace poco, que también no puedo nombrar nombres, no puedo dar nombres, pero en lo que es energía y combustible puntualmente, también, o sea, hay cosas que te vas encontrando de estar hablando con los que están todo el día ahí, con un tipo que está, por ejemplo, en la estación de servicio todo el día parado, que ni te imaginás. De decirte de por qué el surtidor es antivandálico y porque hay gente borracha a las 3 de la mañana que los va a cagar a patadas. Entonces, como que son cosas que no te esperás. Y vos decís, ok, te tengo que poner un botón antipánico que comunique con la policía en caso de... Y bueno, hay toda una complejidad atrás de eso. Y si uno no tiene esa humildad de correrse y primero escuchar la necesidad que tiene el tipo que le va a dar uso a esa interfaz, es complicado. Estás como queriendo decir algo, Nico, y yo te quiero sacar palabra ahí. No, solo estoy asintiendo. No, lo escuchaba mucho porque, qué sé yo hace mucho tiempo que trabajo más o menos, o en algunos productos que, digamos, conozco y el target incluso, qué sé yo, en los últimos 4 años el target de ese producto he sido yo mismo también, ¿no? Entonces, no he tenido mucho ese contacto desde hace un tiempo con aplicaciones o problemas que requieran de mí ir, viste, a desburrarme con la gente que lo maneja. Me ha pasado, qué sé yo, aplicaciones de fintech, por ejemplo. Yo no tengo idea de lo que es invertir, de lo que es la bolsa, de lo que son las acciones y demás, y me tocó trabajar en una, y sí, o sea, no solo tenés que ir a hablar con alguien, sino que lo primero que tenés que hacer también es meterle unas fichas vos, ¿viste? Te creas una cuenta, le metes unos pesos, te fijas cómo funciona, es decir, toda esa tarea de decir, bueno, voy a hacer
Y está bueno también por otro lado porque decís, bueno, yo voy a ser el usuario cero, es decir, esa persona que tiene cero conocimiento y quiere entrar en el mundo de tener unos ahorritos en stocks, ¿viste? De distintas compañías y demás. Entonces está bueno está bueno ponerse en el lugar de no sé absolutamente nada, porque así aprendes un montón de cosas y sobre todo también después te ayuda en el diseño. Decir, che, yo quise hacer esto y me encontré con estos blockers cuando lo estaba intentando hacer, y a lo mejor si vos venís ya ya sea de saber o de suponer cómo tiene que funcionar algo, viste, agarrás y decís, no, estos pasos para registrarse y empezar a ingresar dinero, los voy a crear así porque así es como me gusta a mí. Pero si vos lo vivís y lo sufrís y lo padecés, de hecho, lo podés hacer con un montón de aplicaciones distintas de la competencia, por ejemplo, en el caso de que exista tal cosa, te vas dando cuenta de un montón de cosas. Es más fácil aprender cuando tu conocimiento es nulo, ¿viste? Es como que creces de golpe en ese sentido. Pero bueno, sí, todo lo que dijeron ustedes, ir a hablar con quienes saben, probar las cosas, es decir, tratar de ponerse en el lugar del usuario que no somos o a quien no está destinado. Y muchas veces hay como hay como un choque entre diseñador, desarrollador, desarrollador, diseñador, pero también con diseñador, desarrollador y lo que decíamos recién, el CEO o el tipo que sabe. Muchas veces pensamos que el capo de la empresa, que es normalmente un tipo grande y qué sé yo, no tiene idea, no No sabe de tiene ni diseño, no idea, sabe de sí. tecnología, pero esa gente la tiene clarísima, solo que a lo mejor existe esa incompatibilidad entre la forma de ver el mundo, ¿no? Su modelo mental, ¿no? De cómo funciona el mundo y cómo funcionan las cosas y el Exacto. nuestro. Entonces ahí hay que tratar de trabajar, ser, como decían recién, humilde y tratar de escuchar mucho porque el tipo maneja la empresa, o sea, clara la tiene, aunque no sepa distinguir entre iOS y Android, no importa, el tipo sabe de lo que tiene que saber y lo que importa para el producto, así que está bueno eso, ¿no? ¿Qué ibas a decir, Luisito? Nada en especial. No, no, Mirá que Gastón te relojea, va relojeando, vos te Sí, movés y sí, ya sí. sabes que... yo veo. No, lo que decías recién de la curva de aprendizaje, a mí, o sea, también creo que es un proceso por el que uno pasa, de que por ahí vas a arrancar y decís, bueno, no tengo ni idea. Y empezás a aprender, empezás a investigar, empezás a leer cosas y qué sé yo, y llegas a un estadio en el que sentís que sabés. Entonces empezás a armar cosas y cuando las vas a mostrar a las personas que verdaderamente saben, te chocas con la realidad de que aprendiste bullshit y que la realidad es como que te fuiste para cualquier lado y que la gente que verdaderamente sabe tiene una necesidad muy puntual y capaz que depende mucho también del contexto, entonces te das cuenta que en realidad no sabías nada. Y ahí es cuando empezás de a poquito a ir aprendiendo, a ir aprendiendo y aprendiendo. Esto que decías vos, a mí me pasó de trabajar en este producto para banca digital, que era hace unos años, hará unos, 5 o 6 años, que era cuando, si bien lo que es Big Data, el concepto de Big Data en lo que es el ámbito científico se conoce hace muchísimo, en lo que era fuera del ámbito científico no era tan... y hace unos años estaba como muy de moda hablar de Big Data y de Machine Learning y no sé qué, que son cosas que estaban en el ámbito científico de salud y de investigación astronómica, sobre todo hace mucho tiempo. Y nada, yo me di cuenta que no sabía nada y de que me hablaban de términos y de que no entendía qué hacía el producto. O sea, yo me di cuenta que yo no sabía que era Big Data, que yo no sabía lo que era Machine Learning, que yo no sabía lo que era un modelo mental, que yo no sabía lo que hace un algoritmo de inteligencia artificial, cómo se estructuran las redes neuronales, y que tampoco lo iba a aprender, porque yo no soy un experto en, no sé, en neurociencias, porque no me da la vida para aprender lo que es esa gente. Soy diseñador. Pero nada, tuve que ir a hacer un proceso de, bueno, a ver, y por qué es importante que esté. Porque a veces también pasa que uno se pone como al choque y que calcula que al desarrollador le pasa igual. Es de, pero ¿por qué es importante tener esto? ¿No? Y vos decís, ¿por qué esto tiene que estar? Esta funcionalidad tiene que estar. Y porque para Pepe es importante y porque tal cosa hace tal otra que no entendés, no terminás de entender bien por qué, pero tiene que estar. Y Bueno, a y mí es me ha complicado. pasado
en Dale. 2 proyectos, ahora te cuento. Por ejemplo, en uno, aprender de cero, cuando empecé a trabajar en todo lo que es el área UX UI, mucha información que es necesaria, ¿no? O cómo viene esa información y después cómo la vas a mostrar y aprender, ok, esto es importante, esto es no, y empezar a optimizar el contenido. Y eso aprendí muchísimo. Y me fue muy valioso porque te das cuenta de que cómo funciona un CRM, un portal de viaje de turismo, toda la cantidad de información que te viene de un CRM, de un proveedor, Amadeus, o como vos decías, el de American Airlines, lo que fuera, viene en un paquete de datos de un montón de información y ahí aprendes, mirá, toda esta choclera de cosas y cómo la tenés que más o menos acomodar y dejarla linda y prolijito y hermoso y bueno, que funcione. Y eso te das cuenta de que por detrás, más allá de lo que es el diseño, hay un montón de factores que tenés que tener en cuenta y que es lo que no. Eso es muy bueno. Y en otras Bueno, cosas, dale. perdón que te interrumpo, pero justo me acordé Sí, dale. y se me va a ir de la cabeza. Pero, por ejemplo, algo que a mí me pasó, en base a lo que vos decías recién, es de que en este producto que usaba mucho lo que era todo el proceso de Machine Learning y Big Data y de inteligencia artificial, yo me descubrí un mundo del que uno lo ve de lejos y dice, ah, sí, es fácil. Y después me di cuenta de que no, que es todo un mundo y que tiene una razón de ser, que es el de Data Visualization, ¿sí? Que es de Data Vis. Y uno, claro, yo venía de la escuela de haber aprendido a diseñar infografías en la Claro. facultad. Y después cuando empezás a lidiar con gente que trabaja con eso a día, científicos de datos, los famosos data scientists, pero los de verdad, que ellos entienden la diferencia entre un diagrama de Venn, entre un gráfico de línea, entre cuándo necesitas un gráfico de barra vertical, cuándo un horizontal, cuándo necesitas burbujas, cuándo no, cuándo un donut chart. O sea, y tienen una razón de ser y cada uno quiere decir algo y tiene un uso particular, que a ellos Exacto. les muestra un dato particular y que les permite visualizar rápido cierta cosa, cierto insight. Exactamente. Y no sé, a mí me pasó de que yo me di cuenta que no iba a aprender a tener ese ojo para ver si el gráfico estaba bien o no. Y que no quedaba otra de que aceptar de que lo que yo pensaba que sabía de diseño de infografías no sabía un pingo y que me iba a tener que sentar a entender de cómo mostrar un dato cuando estás por sobre el eje tal y si es positivo o si es negativo y cómo lo tengo que representar y por qué y si tiene que ir con label o no. Y era, o sea, mucho complejidad para cosas que me excedían totalmente y nada. Y mismo también, yo veo un montón de gráficos ahí en Dribbble, en Behance y qué sé yo, y yo, esto es inimplementable porque los developers, o sea, muchos de la gente que hace ciencia y que hace investigación más que nada, también saben algún lenguaje de programación, saben o Python, o saben R, o saben C, porque lo necesitan para hacer gráficos, saben mucho de matemáticas. Entonces, claro, vos te das cuenta de que ya tienen librerías ellos. O sea, ¿para qué vas a reinventar la rueda? Por nombrar una, D3 es de las más conocidas, que sirve para hacer gráficos. HighCharts es otra de las más conocidas. Y nada, y están los gráficos ahí y es customizar esos gráficos, no es inventar gráficos nuevos. Y también hay otro libro que después podemos hablar sobre libros, pero ahora se me vino a la cabeza, que se llama Dashboard Design, en donde literalmente es un libro que te enseña a diseñar dashboards para mostrar datos. Así que, nada, son de esas cosas que yo fui descubriendo de empezar a lidiar con gente que tenía una necesidad y sabía de un montón de cosas que yo pensé que sabía y me di cuenta que no tenía ni idea. Nada, eso. De una. No, una de las cosas, viste, que habíamos hablado de que por ahí el jefe también sabe, tiene un montón en la cabeza de que sabe un montón de cosas, y que lo decía Facu, de que la tiene clara. También está bueno orientar un poquito. A veces la gente la tiene muy clara y quiere un montón de cosas, pero también cuando lo implementa o lo quiere mostrar, no quiero esta información porque es relevante. Y vos sabés que después eso no lo podés mostrar en una pantallita de 2x2, por ejemplo. Y también queda en uno saber cómo responder y darle la mejor opción para poder resolver lo que el tipo quiere, cómo lo quiere mostrar. Y
siéndole efectivo en decirle, estas son las soluciones alternativas a lo que vos querés que realmente no se puede. No, porque me gusta, que esto es importante, porque yo hice un analytics que tiene que estar, que esto, un montón de información. Me ha pasado en aplicaciones que han querido una tablita de estadística y que tengan una choclera de datos y que no te entra en una pantallita y me dice, ponelo más chica y no lo vas a leer, le decís. Y con datos concretos, conceptos, y creo que está bueno decir, te estamos dando alternativas, está bueno ser uno proactivo y decir, bueno, vos querés hacer esto, te doy esta solución en base a este problema que tenemos, porque vamos a tener estos problemas. Entonces eso también es interesante de que a pesar de todos los inconvenientes que uno tenemos a la hora de visualizar y diseñar, dar diferentes tipos de soluciones, entonces el abanico es mucho más amplio. Creo que es importantísimo en ese aspecto. Me parece que te ha tocado, Facu, a vos también. Yo quiero algo acá, pero no debe entrar, o bueno, buscamos diferentes alternativas, diferentes opciones, hacemos testing y se busca la mejor opción. Creo que eso es importante también. Sí. Hay una cuestión que tiene que ver también con poder identificarle al cliente el problema en realidad, ¿viste? Porque muchas veces también es como, sí, yo quiero esto, muestro esto y no sé, y me interesa ver estas cosas, pero ¿cuál es el problema que subyace ahí? Y una vez que vos tenés identificado el problema, las formas de resolverlo son muchas. Me ha pasado laburando, bueno, en Sketch también, ¿no? Pero muchas veces el problema viene disfrazado de un montón de opiniones y solicitudes que cuando limpias y te quedas con la raíz del problema, pero la solución es mucho más simple, mucho más fácil o mucho más económica, y a veces la solución es no hacer nada también, pero eh, porque muchas veces el problema viene disfrazado de un montón de cosas, ¿eh? No es solo el problema, sino que es, pero tenemos que tener esto porque otro lo tiene, o tenemos que hacer esto porque se ve más bonito, o qué sé yo, lo que sea, ¿no? Distintas variables. Pero cuando vos detectás ese problema y vos trabajás a conciencia en ese problema y ofreces alternativas y soluciones a ese problema, es muy común, o al menos ha sido siempre mi experiencia, que el cliente diga, está bueno esto. O sea, cuando vos decís, mira, este es el problema que vos tenés y esta es la solución que yo te doy, aunque no sea necesariamente la que vos tenías en la cabeza, el tipo le cierra, ¿entendés? Es como, bueno, sí, el problema está bien identificado, la solución es lo más simple posible, es decir, económicamente, visualmente, lo que sea, ¿no? Es una de las mejores dentro de un abanico de posibilidades y es raro que un cliente te diga, no, pero yo quería que fuera así, ¿viste? Es raro. Si vos usas tu poder de persuasión, que no se trata de ser un encantador de serpientes, sino de decir, voy a persuadir. De manipular gente. Claro, ¿viste? De pasarle un amuleto ahí para que ahora vas a aceptar la opción 1 y me vas a pagar el doble. Claro, si es una cuestión más de decir, persuadir con una solución real y puedes mostrar datos después y testeo en usuarios y demás, pero digo, si la solución, el primer approach que le das es una solución a ese problema interesante, inteligente, es difícil que te digan, no, pero no quiero. Igual, no porque soy un caprichoso. Hay una parte de convencer, ¿no? Y de mostrar, pero creo que muchas veces hay planteamientos que en realidad son digamos, esos planteos son culpa de no saber detectar el problema real. Y a veces el problema real está un par de escalones más abajo o unos pasitos hacia el costado, ¿viste? A veces como, necesitamos esto, ¿por qué necesitas eso? Y porque, qué sé yo, X cosa. Pero no has pensado que en realidad ese es un problema que viene de acá y eso también funciona así si vos podés, como decían recién los chicos, aprender, interiorizarte con cómo funciona el producto o servicio. Mientras más lo conozcas vos y conozcas la estructura, más posibilidades tenés de detectar que muchas veces las interrelaciones entre los problemas, ¿no? Es decir, pero este problema te viene de allá recién. Es decir, vos lo estás viendo acá, pero es un problema que arranca mucho antes en el proceso. Entonces, bueno, obviamente es complejo y no es fácil decir, aprendo todo
cómo funciona una empresa o una estructura, pero es parte de la tarea del Del diseñador. diseñador. No, pero ahí dijiste algo clave también. Y que en base también a lo que contaba Luisito, para vos ponerte en el papel de experto, o sea, si bien obviamente si estamos atacando un problema del que nosotros no somos expertos, sí somos expertos en nuestra área, o deberíamos serlo. Entonces, Exactamente. es ahí donde con nuestro expertise nosotros vamos a poder hacer una conjunción de las necesidades de todas las partes, desde el negocio, del usuario final y del developer y no sé qué, y brindar, ok, bueno, vos estás necesitando esto. Y esto es la Exactamente. mejor opción en base a esto y aquello. Y es Exactamente. lo que tenés que hacer. Que eso es lo que esperan de nosotros. O sea, como diseñadores, esperan de que nosotros sepamos elegir una paleta de color de que, no sé, tenga el contraste necesario, de que los cuerpos tipográficos estén en el tamaño que tengan que estar, de que la información necesaria provista esté y que esté acomodada de una forma usable. Digo, ahí es donde nosotros podemos agregar valor como diseñadores, que tomando un poco lo que habíamos dicho en el último capítulo, que vayan y véanlo, para saber hacer eso, uno tiene que tener muy sólidas sus fundamentos como diseñador. Es decir, como en todo, como creo que también dijimos varias veces, o sea, en todo diseño, más del 80-90% de la interfaz probablemente sea tipografía, por lo tanto hay que saber mucho de tipografía, saber mucho de manejo de blancos, saber mucho de composición, de uso de grillas. Entonces, como que esos fundamentos tienen que estar sólidos para que el valor que nosotros podamos proveer ante un problema así verdaderamente sea valorable, porque si no es como que empezar a discutir cosas caprichosas que no tienen sentido. Exactamente, no tiene sentido para nada. Además, no te podés plantear, porque vos si no le podés argumentar desde un punto de vista totalmente razonable y que verdaderamente agregue valor al capricho de una persona que pueda llegar a tener, nunca lo No, vas no, como porque decís vos, a persuadir. hicimos todo un análisis y esa información es súper importante. ¿Y cómo haces para meterlo en una pantallita de 3x3? No podés. Y lamentablemente tenés que darle las herramientas técnicas y darle las respuestas técnicas del por qué no también. Y ser capaz de poder decirle, esto no tienes la solución que vos querés, sino que las soluciones son estas alternativas. Estas son los mejores caminos para resolver. Y después ya queda en uno a ver cómo lo aplica y cómo no. Eso queda desabierto a cada Sí, y uno. también entendiendo de que estás en un momento de la tecnología en la que la verdad yo creo que hoy, obviamente las grandes empresas con sus grandes caudales de datos, bueno, pueden ser más precisos, pero hasta las grandes empresas les pifian en poner cosas donde nadie las quiere. Entonces, es saber de que vas a cerrar un diseño y de que cuando esté en campo y en uso, probablemente tenga que ajustar cosas. O sea, no es que Obvio, sale de una de taquito. obvio, nunca. Así que creo que también tiene que estar eso puesto en la mesa, de que mirá, hicimos los test de usuario, los probamos, está nuestra confianza, nuestro expertise, pero vamos a ver qué pasa cuando la gente lo empiece a usar. O sea, eso siempre tiene que estar, eso Después va no a ser otro puede tema para omitirse. hablar seguramente en otro capítulo, cómo empezás un producto, un MVP, un producto similar. Eso va a estar bueno, si quieren. Bueno, dale. Interesante. Ya vamos como un ratito Cerrando. de charla, pero lo que yo quería decir es que me confundí en el nombre del libro, no se llama Dashboard Design, se llama The Big Book of Dashboards. Después lo dejamos ahí en la descripción, de Bien, donde sea que lo estén viendo. Pero es un libro que está bueno y habla de esto, de este concepto de visualización de datos que te explica bien por qué gráficos sí, dónde, cómo, cuándo. Así que nada, después léanlo. genial, buenísimo. Buena data. No, y lo otro que yo quería decir es que a veces pasa en estos procesos donde uno no sabe bien por dónde ir, de que se va por las ramas, que lo dije un poquito. Y ahí es cuando yo quiero, después les voy a dejar ahí en la descripción, de un pibe que se llama Gami. Es un chico que es alemán. El pibe es productor de audio, pero él te deja muy en crudo su proceso de creativo. Y es como que a partir de un disparador, es muy crudo su video, duran promedio 20 minutos cada video, pero miren el segundo, cómo a partir de una cosa que le resulta un disparador, empieza a irse
y termina en algo. Y yo me sentí muy identificado en que cuando vos encarás un diseño nuevo, empezás a hacer literalmente eso. O sea, empezás a buscar referentes, empezás a buscar cosas. Y es como cuando encadenás, viste, artículos en Wikipedia o en YouTube. De pronto terminaste viendo algo que nada que ver, pero que en algún momento hace como ese famoso Double Diamond que se ve en Design Thinking, de que empezás a diverger y empieza a converger y diverger y converger. Es como que llega un punto en el que juntás toda esa información y algo sale. Así que me parece que está bueno pasar por eso, darse el espacio de entender de que uno no tiene ni idea de lo que va a hacer, ni dónde vas a terminar, pero sí de experimentar y de probar cosas que sean, no sé, cosas locas. Y después, bueno, nada, como decimos, es tener la humildad de sentarte al lado del chabón que va a usar eso todos los días y decirle, a ver, ¿qué te parece? Bueno. ¿Algo más? ¿Nos quedó por decir? ¿Tienen alguna anécdota, algo que se acordaron por ahí? Como creo que ustedes está bien. sabrán, el día viernes pasado. Es verdad. Ahí, pará, el señor ahí yo lo tengo acá abajo, mirá, yo lo voy a señalar así. El señor de acá, Yo tengo arriba. el señor mendocino de acá abajo, muy bien, más de 90 personas tuvo el chico. ¿Querés contar dos segunditos de eso? 2 minutos, ¿qué tal la experiencia? La primera. Sí, estuvo buenísimo. Sí, fue una charla introductoria, muy introductoria a diseño de interfaces digitales. Así que nada, estuvo muy bueno. Mucha gente se copó. Había un amplio abanico de personas, desde estudiantes, algún que otro profesor, profesionales, gente que la tiene ya recontra clara, que nada, se metió a ver a ver qué onda, supongo. Pero estuvo buenísimo. Muy, muy pila la gente, buena recepción en general. Y bueno, es un ciclo de charlas sobre diseño de interfaces que voy a estar dando durante este año y tal vez el que viene. Así que bueno, la próxima ya, no sé, creo que va a haber una de tipografía en julio, ya en el próximo episodio o el otro tiraré la fecha y después algunas sobre Sketch también y demás. Y Luisito también como parte de lo que es Sketch, la comunidad de Sketch. En este caso Luis armó un grupo de Sketch Rosario. Así que vas a dar una charla De la ¿cuándo es? transición entre el 17 de julio, si Dios quiere. 17 de julio, ok, bien. Falta todavía. Falta todavía, sí. Falta un mesecito, sí, está bien. Bueno, ya ahí sobre la fecha. Vamos a hablar un poquito de la transición entre el diseño y el desarrollo. Vamos a hablar algunos temas que hablamos ahora, tecnología, cosas que hay que tener en cuenta a la hora de entregar un producto para trabajar con los desarrolladores. Genial. Hermoso. Joya. Genial. Gracias. Bueno, me alegro mucho. Bueno, entonces nada, vamos cerrando. Ya saben, ahí tenemos el curso de UI específico del señor Nicolás Prieto. Sí. Vamos a ver la charla de Luisito. Esta semana rezaremos todos juntos para que salga bien la versión de Facu. Y le vamos a dejar ahí el link del libro el Book of Dashboards, que está muy bueno. Y nada más, nos vemos el martes que viene a las 19 horas. Exactamente. Y vamos a ver de qué hablamos. Por el mismo canal, No, pero ahí Luisito tiró una punta, vamos a ver si tomamos ese tema para charlar. ¿Y cuándo es el próximo tuyo, Nico, el próximo encuentro de estas charlas? No está definido todavía, es en julio también, es sobre tipografía. Así que ya para el martes que viene ya vamos a saber, o el otro. Okay. Los invitados y los premios, los sorteos y todo lo demás. Ajá, Susana Jiménez va a estar. Claro, un Susano, ahí va a haber un Susano tirando las cartas para arriba. Menemismo los 90 a pleno. Pizza y champán. Esto Facu vos lo tenés que cortar, lo tenés que cortar antes. Sí, esto después en Spotify no sale, así que aprovechen lo que está en vivo porque no sale ni ahí. O sea, olvídense. Bueno, gente, espero que tengan una buena semana y muchas gracias por escucharnos. Igualmente. Chao. Chao. Chao.